viernes, día de escuchar al economista Alejandro García Medina, a quien saludo. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, allá a todos. Igual un saludo al equipo de la XHBX. Y bueno, igual un saludo a todo el auditorio. Y bueno, este viernes tenemos tres noticias económicas que se estuvieron dando a lo largo de la semana y que me parece importante que podamos en este espacio analizar, pensar un poco más a profundidad. La primera de esas noticias es el caso de Electra, el caso de los 2.636 millones de pesos por adeudos correspondientes al ejercicio fiscal del 2006, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya determinó que el amparo que ellos estaban tramitando para no pagar esos 2.636 millones de pesos, pues era improcedente, no tenía lugar, y por lo tanto, dado eso, la jefa del Servicio de Administración Tributaria del SAT, Raquel Buenrostro, comentó que si no se pagan esos 2.636 millones de pesos en los próximos 5 días, se van a proceder a embargar los bienes que Grupo Electra haya dejado en garantía para avalar este juicio de los 2.636 millones de pesos. Y esto es importante porque habla de una estrategia implementada durante muchos años, en este caso mucho más allá de 10 años, implementada por grandes grupos económicos en México para poder pues aplazar cada vez más ese pago de impuestos, un poco apostándole también a las negociaciones que se pudieran hacer con el Poder Federal, con el Poder Ejecutivo, para pues que se les condonaran estos impuestos, ¿no? O sea, la estrategia era pues estar en juicio, poner en juicio estos créditos fiscales determinados por la autoridad, y hasta que los demás gobiernos dijeran, bueno, ¿sabes qué? Te vamos a condonar X parte, o vamos a negociar y págame esto y tal. En ese sentido, pues este crédito fiscal de 2.636 millones de pesos es solo uno de los tantos créditos que vienen en este tipo en estos créditos fiscales que ya se les ha determinado por parte de la autoridad tributaria a el Grupo Electra. En total de todos estos juicios llegan a una sumatoria de más de 40,000 millones de pesos. ¿Esto qué quiere decir? Que pues ya la Suprema Corte de Justicia dictaminó que este juicio de amparo para no pagar estos 2.636 millones era improcedente. Por lo tanto, para ser congruente con esta sentencia, los demás juicios de amparo que vengan con respecto a este caso de Grupo Electra, pues muy probablemente tendrán que ser dictaminados igual improcedentes, y por lo tanto Electra al final de cuentas va a tener que pagar una suma cercana a los 40,000 millones de pesos para el SAT, que hay que recordar que son de ejercicios fiscales anteriores al gobierno, a este gobierno. Son juicios anteriores, simplemente este gobierno ahora tendrá que ejecutar esa sentencia de la Corte para que el Grupo Electra pague. Esto va a poner en presiones muy fuertes en términos de liquidez a Grupo Electra. Ya vimos una bajada de sus acciones, y este tema, digamos, es relevante porque logra que haya certidumbre para los demás empresarios de que, bueno, de que si se debe, que si hay un crédito fiscal, se pueden obviamente hacer los debidos procesos judiciales, pero que si esos procesos se determinan que no es así, pues se tendrán que pagar los impuestos de forma corriente, de forma normal, como debería de ser. Pero también Grupo Electra, y en el caso del empresario Ricardo Salinas Pliego, con todo, o sea, con la parte de Banco Azteca, pues era uno de los posibles compradores de este asunto de Citibanamex. Y ahora, entrando a la segunda noticia de Banamex, no solo Electra recibió un golpe muy fuerte esta semana, sino también el mismo grupo Citibanamex recibió un golpe muy fuerte. ¿Por qué? Porque un juez de la parte administrativa determinó que la demanda que había interpuesto el grupo de Oceanografía, por un valor de más de 5,000 millones de dólares, pues esa demanda, el hecho de que todavía esté en proceso de que se determine cuál es si sí procede o no procede, digamos, que el juicio, y que los jueces dictaminen si Citibanamex sí le debe esa cantidad a Oceanografía, no puede Banamex vender
no puede vender su empresa a otros hasta que no se haya dictaminado sentencia con respecto a ese juicio que sostiene con Oceanografía. Ese es un golpe muy duro para, en términos de la evaluación, en términos del valor de venta que Citigroup quería obtener por vender Citibanamex. Y en este sentido, pues habría que recordar que las estimaciones del valor de venta de Citibanamex oscilaban entre los 15,000 millones de dólares y los 5,000 millones de dólares en las agencias, digamos que evaluadores más pesimistas con respecto al valor de Citibanamex, le daban un valor de 5,000 millones de dólares, que es casi igual al valor de la demanda que tiene con Oceanografía. Entonces, esto los mete en predicamentos muy complicados, van a tener que esperar a que se termine este proceso para poder vender. Y en ese sentido, antiguos funcionarios de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, una de las cosas que comentan, que platican, es que estas ventas de los bancos deben de hacerse muy rápidamente. Deben hacerse muy rápidamente, porque si se tardan mucho, se corre el riesgo de que internamente haya, digamos que, procesos de pequeña corrupción en el cual se vaya diluyendo el valor del banco. Por ejemplo, hay casos documentados de que los empleados internamente de los bancos se les pagan sumas de dinero para que pierdan los pagarés y que entonces el banco mismo ya no pueda pagar esos créditos, ¿no? Perdón, cobrar esas deudas, ¿no? Entonces eso va diluyendo el valor del banco y el banco se va vendiendo por menos dinero. Entonces, entre más vaya pasando el tiempo, es claro que ya Banamex no se va a vender en 2 meses. Entonces, si este proceso judicial sigue y tarda en venderse el banco, pues cada vez se va a vender a un menor precio, y eso es claramente un golpe muy duro al grupo de Citigroup, este grupo norteamericano, y pues va a ser más fácil que empresarios mexicanos puedan hacerse cargo, puedan comprar este banco. En ese sentido, Electra ya está muy golpeado, lo que es Banco Azteca, para comprarlo, pero hay figuras como la parte del Banco Banorte o de Banco Inbursa, dirigido por Slim, que se les vuelve quizás más atractivo el poder comprar este banco, ¿no? Y por último, digamos que en noticias internacionales económicas, pues el Banco Central de Estados Unidos, denominado como la Reserva Federal o la Fed en inglés, pues está ya en un transcurso, ha mencionado estos días de que van a empezar a endurecer la política monetaria. Pronto mencionan ellos que van a empezar a elevar las tasas de interés, y esto está provocando turbulencia en todos los mercados. Hay muchas presiones para las economías emergentes y para las monedas emergentes, en este caso el peso, porque si Estados Unidos sube sus tasas de interés, los capitales del mundo van a ir a refugiarse, van a ir a obtener bonos del gobierno norteamericano, porque estos bonos van a ser mucho más atractivos, y eso va a golpear un poco a la economía mexicana, pero no, bueno, al peso mexicano, pero no solamente esa turbulencia se va a ver en el peso, sino también se va a ver en las bolsas de valores de todos los países del mundo, y en este caso empresas que estén muy endeudadas. ¿Qué pasó? Estábamos en un ciclo de más de 10 años en el cual habían tasas de interés muy bajas. En Estados Unidos se tienen tasas de interés de aproximadamente el 0.25%. Esto significaba que muchas empresas pueden ir a pedir dinero barato a Estados Unidos, contratar deuda barata en Estados Unidos, y así lo hicieron muchas empresas mexicanas, por poner el caso en particular de México, pero muchas empresas del mundo también, que comenzaron a endeudarse de una forma sistemática y muy fuerte. Ahora que se van a elevar las tasas de interés, va a ser más difícil pagar esa deuda, por un lado, o también va a ser más difícil pedir deuda nueva, ¿no? En este caso tenemos, hay empresas como el caso de Aeroméxico, que ya antes de que todo esto empezara, ellos ya se habían declarado en bancarrota, lo cual pues implica que su escenario financiero es todavía más complicado, y así muchas empresas en México cotizando en la bolsa de valores, que van a ser golpeadas muy fuertemente por este tipo de turbulencias. También se han escuchado de las acciones de las empresas de tecnología, que también han recibido un duro golpe, y hay otras acciones de empresas más dedicadas a productos alimentarios, a la construcción, también a bienes que son, digamos que, mucho más duraderos con respecto al tema de la inflación, y empresas que casi no tienen deudas son las que se van a ir apreciando cada vez más.
México, lo bueno de que el Banco Central, es decir, el Banco de México, haya aumentado sus tasas de interés al final del año, es que por lo menos en este escenario todavía de aquí a marzo, el peso se va a poder defender, aunque va a estar presionado hacia una depreciación, se va a poder defender medianamente bien hasta que Estados Unidos en marzo es cuando tiene la fecha límite para elevar o no elevar su tasa de interés. Entonces esto va a estar provocando mucha turbulencia en los mercados. Por lo pronto, pues recordando, tenemos esta noticia de que Electra tiene que pagar estos 2.636 millones de pesos y que Banamex ha perdido valor gracias a esta demanda de oceanografía, y eso hace que sea más fácil para bancos como Banorte e Inbursa comprarlos. Y bueno, vamos a ver cómo se va desenvolviendo las siguientes semanas en materia económica. Ese sería mi comentario de esta semana. Gracias, Alejandro García Medina, por su comentario. Que tengas un excelente fin de semana.